Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a esta nueva clase en el curso de NLP. Y bueno, en esta oportunidad vamos a mirar una nueva herramienta que en este caso se llama preprocesamiento en énfasis en tokenización. Bueno, en las clases pasadas estuvimos viendo un poquito de cuál es el objetivo del NLP y algunos procesos de limpieza estándar. Ahora, en los siguientes videos vamos a estar analizando lo que son estructuras de limpieza más sofisticadas, como por ejemplo la tokenización, el tagging o el post-tagging, el chunking, el steaming y el lemmatizing. En particular, hoy día vamos a trabajar con lo que es tokenización. Y bueno, todos estos procesos nosotros los tenemos que hacer con el fin de obtener matrices que sean capaces de representar a la información textual. Porque como bien saben, todos los modelos de aprendizaje automático siempre necesitan que le pasemos estructuras tipo matriciales. Nosotros vamos a ver más adelante que tenemos distintas metodologías para hacer el proceso de conversión, pero a priori es importante saber que los procesos de tokenización son uno de los primeros que se realiza y se necesitan mucho a la hora de aplicar cualquiera de estas metodologías de vectorización. Entonces, nada, esa es un poco la idea. Ahora, ¿qué es la tokenización? Bueno, la tokenización es el proceso de convertir lo que son oraciones o palabras en tokens individuales distintos. Y hay dos tipos de tokenización. La primera se llama tokenización bajo oraciones, la cual básicamente lo que hace es tratar de separar dentro de una información textual, separar por medio de puntos, puntos aparte, puntos y comas. Básicamente tiene en cuenta el sentido de la oración y cuándo se termina una idea para hacer la separación. Ahora, nosotros podemos tener distintos criterios de separación. Podría ser tal vez un punto, podría ser un salto de línea, podría ser una tabulación, podría ser un punto y coma, etc. Para poder aplicar este tipo de tokenización, usualmente podemos utilizar la librería NLTK, que es una de las más robustas, y dentro de ella tenemos cuatro opciones. Una que se llama Sense Tokenizer, el Punct Sentence Tokenizer, el Regex, que es utilizando expresiones regulares, y lo otro es utilizando ya modelos preentrenados que hagan el proceso de tokenización. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Para eso voy a trabajar con unos datos que están en LTK y voy a cargar unos datos que están aquí en este módulo que se llama Gutenberg. Y con esta función Gutenberg.raw puedo cargar un texto de ejemplo. De la misma forma, por aquí puse un texto largo y lo guardé en esta variable para hacer un procesamiento posterior. Bien, entonces, bueno, esa es la estructura. Si miran acá, ¿qué es lo que hay aquí? Bueno, Alice es básicamente el cuento de Alice en el País de las Maravillas. Como ven, hay un montón de texto acá. Y la idea es que podemos hacer el proceso de tokenización, ¿ya? Entonces, si uno mira la cantidad de caracteres totales, aquí por ejemplo son 144.000. Son bastantes caracteres. Si imprimo los primeros 100, como pueden ver, hay unos saltos de línea, ¿ya? De hecho, aquí se ven los saltos de línea, ¿ya? Ahora, si queremos utilizar la primera metodología que se llama el Sense Tokenize, nosotros podemos hacer lo siguiente. Lo que hacemos es crear el objeto, el tokenizador, le ponemos un nombre y luego lo podemos pasar sobre lo que es el texto, ¿ya? Y el resultado de eso básicamente va a ser que podemos obtener las oraciones ya separadas. De hecho, aquí yo hice esto, apliqué la metodología sobre el texto de Alice y lo guardé acá. Como ven, aquí salen dos listas, son las primeras dos, ¿ya? Y aquí usualmente lo está haciendo por punto y aparte, ¿ya? De la misma forma también guardé lo del sample sentences, también le hice la tokenización por oraciones. Y bueno, si quieren ver las primeras 5, ahí está. En total encontró 1625 oraciones, ¿ya? Y bueno, eso. Ahora, nosotros también podríamos trabajar con otro idioma, no necesariamente tenemos que trabajar con el inglés. Yo les comenté que vamos a trabajar con el inglés y el español. Pero, por ejemplo, si yo quisiera trabajar en un idioma latino, yo que sé, español, inglés, italiano o cualquier otro, o alemán, yo podría en este caso trabajar con cualquier corpus. Yo en particular voy a trabajar con un ejemplo. Por ejemplo, existe un corpus dentro de NLTK que tiene información sobre distintas lenguas europeas. Y por aquí lo que hice fue cargar una que está asociada a lo que es el Discussion, que es el idioma alemán. Ahora, si uno va y guarda esto en este objeto, van a darse cuenta que hay un corpus gigante que tiene información en alemán.
Yo en mi caso, cuando vaya a utilizar el tokenizador, ¿ya? Cuando esté trabajando con esto, el tokenizador de sentencias o de oraciones, entonces lo que yo voy a utilizar es pasarle una opción que se llama language. Y aquí le puedo decir, oye, ese idioma viene en, yo qué sé, en alemán, o viene en Spanish, o viene en Italian, o lo que sea. Y de la misma forma también puedo cargar lo que es el tokenizador como como un objeto, un tokenizer, que eso es una estructura que hace el proceso de tokenización. Y después ese objeto yo lo puedo automáticamente cargar dentro de mi estructura para hacer la separación. Esto del pickle es como para tener el formato predeterminado dentro de las librerías y es bastante útil, ayuda a evitar consumir demasiado tiempo. Ahora, si yo aplico lo que es la tokenización de las oraciones para ese texto en alemán, se van a dar cuenta que igual él separa de acuerdo a lo que son los puntos, ¿no? Y de acuerdo al sentido de la oración. ¿Bien? Ya. Recuerden que también había creado otro texto que se llama sample text, que es este de por acá. Y sobre él también puedo hacer varias cosas, ¿no? Entonces, yo por aquí, aquí está el texto. Ahora, la otra forma, recuerden que habían 4 formas distintas, ¿ya? Uno era la estructura send-tokenize. Ahora vamos a ver el .send-tokenizer, que es una metodología un poco, si se quiere, distinta, pero al final son como bien similares. Ahora, si uno quiere utilizar esa metodología, lo que hay que hacer es traer el objeto, el .sentence-tokenizer, y la ventaja que tiene esto es que puede trabajar con múltiples fuentes de separación, que pueden ser no solo los puntos, sino los puntos y comas, los tabulares, entre otros. Como ven, aquí le creé el objeto, lo pasé sobre lo que son mi texto de prueba y ahí hizo la separación de igual forma. Son resultados bastante similares, ¿no? Así que, bueno, en general da igual cuál utilices por ahora. De la misma forma también puedes utilizar lo que son las expresiones regulares para hacer la tokenización. Yo en este caso creé esta regular expression para hacer los filtros de cada vez que encuentre cualquier punto aparte, punto y coma o cualquier estructura de separación típica. Aquí se puede crear el objeto, regex-tp tokenizer, le pones el patrón que quieres buscar y el gaps en este caso es si tú quieres básicamente incluir lo que son los saltos dentro de palabras como por ejemplo el won, el wasn't, que a veces tienen unos apóstrofes, ¿ya? Yo en este caso le puse true, así que él lo va a tener en cuenta a la hora de hacer separación. Si tú no activas esa opción, bueno, ahí básicamente vas a dar cuenta que lo hace de una forma distinta, ¿no? No lo tiene en cuenta. Pero bueno, nada, eso sería como la tercera opción para hacer tokenización en base a lo que son oraciones. Bien, sin embargo, la que más se usa es la primera, ¿no? Yo les mostré 3 formas distintas, pero la primera metodología, que es el Sense Tokenizer, es la que más se utiliza, ¿no? Bien, además de tokenizar oraciones, nosotros también tenemos que tokenizar palabras con el fin de generar vocabularios. Y esos vocabularios usualmente nos permiten hacer estructuras un poco más avanzadas para vectorizar nuestra información. Y bueno, esta técnica tiene distintas metodologías, como el word tokenize, el treebank, el regex o los métodos hereditados. Entonces, bueno, el más típico es el word tokenize, ¿ya? Uno crea un texto, aplica el word tokenize y él básicamente va a separar cada una de las estructuras, a cada una de las palabras que hay en ese texto, ¿ya? Como ven, aquí básicamente está separando el was del nt, ¿ya? Porque esta es la estructura verbal importante, lo que queda acá es simplemente una morfología particular, ¿ya? Una forma verbal particular de ese verbo. Ahora, si uno lo hace en español, igual lo hace, ¿eh? Fíjense que acá no tiene ningún problema. Si uno le pasa, no sé, caracteres especiales, tampoco va a tener ningún problema. ¿Bien? Esa sería la primera forma. Ahora vamos a mirar lo que es el treebank. El treebank es una estructura que fue creada por la Universidad de Pensilvania. Aquí está la página por si quieren echarle un vistazo. Pero tiene algunas ventajas respecto a lo que es el tokenizer típico de palabras. Y es que, claro, puede separar lo que son periodos, pues, comillas, o a veces formas estándar de las palabras, ¿no? Como el do, el don't, ¿ya? Cosas de ese estilo. Entonces, por ejemplo, cuando uno aplica este tokenizador, lo trae con esta metodología, le pone un nombre y después lo aplica sobre su oración. Como pueden ver, aquí en este caso él es capaz de separar bien lo que son las inflexiones de las formas verbales de las verdaderas formas verbales, ¿no? Lo cual puede ser útil porque esto a veces no aporta mucho. ¿Bien?
Y otra forma que podemos hacer para tokenizar es utilizar la regular expressions. Entonces aquí hice un pequeño ejemplo donde nada, simplemente lo que hice fue identificar words dentro de cualquier texto, creo la estructura, le pongo el patrón a buscar con mi regular expressions y le coloco aquí gaps false. Eso en este caso lo que va a hacer es que no va a tener en cuenta lo que son los apóstrofes dentro de lo que es la separación. Así que, por ejemplo, aquí van a quedar incluidos, o sea, se van a desaparecer, ¿ya? Pero si tú, por ejemplo, quisieras tenerlos en cuenta, entonces, bueno, puedes utilizar la función gapstrue y ahí van a estar incluidos, ¿bien? Ya. Existen otras estructuras importantes, a veces a uno le interesa encontrar los índices, y eso se puede hacer con esta regular expressions. Si uno encuentra lo que son los índices, puede después encontrar la longitud del vector. Y bueno, eso es lo que hice por acá, encontrar una lista de todas las posiciones y después imprimir para cada palabra su índice inicio y fin. Eso puede ser de ayuda en algunos casos. También existen algunos tokenizadores, bastante similares, pero que son creados un poco después de los que mencioné, como el Word.tokenizer y el Whitespace Tokenizer. Entonces el Word.tokenizer está dentro del NLTK. Aquí, como ven, exactamente lo mismo, tiene básicamente la misma estructura, solo que cada una de los patrones queda separado. Por ejemplo, los apóstrofes, fíjense que acá quedan separados como tokens individuales. Eso a veces no es tan bueno porque eso no aporta mucho a la semántica. Y el Whitespace Tokenizer lo único que hace es separar por espacios, ¿ya? Entonces ahí nunca vas a tener ningún problema con estas formas verbales inflexionadas o con estructuras que tengan alguna forma lingüística particular, siempre y cuando estén pegadas, ¿ya? Entonces, bueno, no. Eso sería más o menos lo que es la idea del proceso de tokenización. Esto es importante. Más adelante vamos a seguir viendo otros procesos de transformación. Y bueno, por esta oportunidad eso sería. Nos veremos en un próximo video y que esté muy bien. Hasta la próxima.